Hola, en esta oportunidad vamos a hacer una breve reseña de la norma internacional de contabilidad número 23, que es aquella que prescribe el tratamiento contable de los costos por préstamos. Esta norma no trata este tema en general, sino en particular en la situación en la cual una entidad utiliza estos fondos para la construcción o producción de un activo que requiere un tiempo sustancial para estar disponible para su uso o para su venta. ¿Y cuáles son los tratamientos posibles que pueden prescribirse dada esta situación? Bueno, el primero consiste básicamente en considerar que todos los intereses y costos asociados son gastos y por ende asignarlos al resultado del periodo, sin importar cuál haya sido el destino que tengan los fondos que dieron lugar a los mismos. En el segundo caso, y dependiendo de ciertos cálculos, todos o una parte de estos intereses pueden activarse dentro del valor contable de los activos de producción prolongada. Este último criterio es el que utiliza la norma 23, que básicamente consiste entonces en activar aquellos costos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que califica, que la norma denomina un activo elegible. Mientras que el resto de los gastos que correspondan a estos préstamos se van a asignar al resultado del periodo. ¿Qué sucede en cambio con nuestras normas contables argentinas? Bueno, el criterio de las normas argentinas es considerar que la activación es opcional. El tratamiento preferible, en nuestro caso, consiste en imputar a gastos, pero se admite la activación si se cumplen ciertos requisitos. Es decir que a diferencia de la norma internacional, el tratamiento preferible es el envío a resultados, mientras que en el caso de la norma 23, el tratamiento consiste en la activación por defecto. Esto quiere decir que, independientemente de que los flujos futuros del activo puedan cubrir totalmente los intereses que se generaron como consecuencia de los préstamos necesarios para poder construirlo, la norma prescribe, obviamente en el caso de la norma local, el envío de estos intereses y otros costos al resultado como tratamiento preferible. Ahora bien, dijimos que la NIC 23 prescribe la activación en la situación en la que los intereses y otros costos asociados sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo elegible. Bien, ¿y cuáles son estos activos que la norma denomina elegibles? Bueno, adelantamos ya que son aquellos que requieren de un periodo sustancial antes de estar listos para su uso o para su venta. Y naturalmente estos activos se tienen que encontrar en proceso de construcción o producción en el momento en que se incurre en los intereses y otros costos asociados. Esta definición es amplia porque permite incluir, por ejemplo, inventarios que tienen un proceso de producción prolongada, por ejemplo un barco que requiere permanecer 2 años en un astillero para estar terminado, activos intangibles cuyo desarrollo requiere un periodo largo de tiempo, propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo en construcción, como por ejemplo el caso de la construcción de una fábrica productiva, pero naturalmente no van a calificar aquellos activos que ya estén disponibles para su uso o venta en el momento en que son adquiridos. Y a su vez quedan excluidos aquellos inventarios que sean manufacturados en grandes cantidades y en forma repetitiva, y aquellos activos aptos que se midan al valor razonable, como por ejemplo los activos biológicos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 41. Ahora bien, ¿cuáles son los costos que debemos activar de acuerdo con la NIC 23? Bueno, la norma dice que son aquellos costos que podrían haberse evitado si no se hubieran efectuado los desembolsos necesarios para la construcción del activo antes mencionado. De esta forma podemos encontrarnos con dos tipos de fondos. Los primeros son aquellos que se destinan específicamente para la obtención del activo apto, en cuyo caso los intereses se pueden relacionar directamente con la construcción del activo. Y por otro lado podemos encontrarnos con fondos generales
pero que también podrían haberse evitado si no se hubiera construido el activo. En este último caso puede ser más complejo identificar cuáles son los préstamos que pudieron evitarse, sobre todo cuando la entidad utiliza distintos instrumentos de deuda. Por eso en este punto la norma prescribe especialmente la utilización del juicio profesional. Pero ¿a qué se refiere la NIC 23 cuando dice costos de préstamos? Bueno, básicamente dentro de esta definición se incluyen los gastos por intereses que se hayan calculado en función al método del interés efectivo. Esto incluye también intereses en sobregiros bancarios, préstamos de corto o largo plazo. También incluye aquellos intereses que corresponden a pasivos por arrendamiento y diferencias de cambio. En este último caso tenemos que notar que las diferencias de cambio no son todas las diferencias de cambio de un préstamo en moneda extranjera, sino únicamente la diferencia de cambio que corresponda a un ajuste en los costos de intereses. Dicho de otra forma, no se incluye la diferencia de cambio del capital. ¿Y cómo se va a determinar el importe que debemos activar? Bueno, por un lado, en lo que respecta a los fondos específicos, se tiene que considerar para la capitalización los costos reales en los que se haya incurrido durante el periodo. En este caso tenemos que tener la precaución de netear los rendimientos que se hayan conseguido por la inversión temporal de estos fondos. Esto podría suceder, por ejemplo, en el caso de un préstamo que se recibió en su totalidad, pero se utilizó en forma escalonada y en los plazos en los que este importe no fue utilizado en su totalidad, se realizaron colocaciones temporarias de los excedentes. Por ejemplo, un préstamo de 120 que se recibió el 1 de enero se utilizó para la construcción de un activo que demoró un año, pero las erogaciones de fondos fueron de 10 por mes. En cambio, en lo que respecta a los préstamos generales, la entidad va a determinar el importe susceptible de capitalización aplicando una tasa a los desembolsos que se hayan efectuado sobre el activo. Este punto es importante porque debemos siempre tener en cuenta que lo que estamos activando no son los intereses de préstamos generales en su totalidad, sino únicamente la proporción de esos intereses que se haya aplicado al activo elegible. Esta tasa de capitalización va a ser el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos recibidos por la entidad que hayan estado vigentes en el periodo. Y naturalmente van a ser aquellos distintos de los fondos que hayamos clasificado como específicos. Este cálculo, por otra parte, tiene dos restricciones. La primera es que el importe de los costos por préstamos que la entidad va a capitalizar durante el periodo no va a poder exceder el total de los costos por préstamos que hayamos incurrido durante el periodo. Y por otro lado, la activación va a poder realizarse únicamente hasta el importe del valor recuperable del activo en cuestión. Vamos a ver ahora esto con un ejemplo. En este caso tenemos un activo elegible de 7.000 pesos y otros activos por 1.000 pesos. Esto se financia con préstamos específicos por 400 pesos y otros préstamos generales por 6.000 pesos. Y además el patrimonio neto asciende a 1.600 pesos. Por otro lado tenemos que los resultados financieros totales fueron de 960 pesos y los resultados financieros por financiación específica ascendieron a 60 pesos. Asimismo hubo ingresos por colocaciones temporales de estos fondos específicos que suman un total de 15 pesos. Por lo tanto, la financiación específica tiene que computarse por el monto real, que en este caso fueron 60, netos de estas colocaciones, lo cual asciende a 45 pesos. Por otro lado, debemos calcular cuál es la tasa promedio. En este caso, esta tasa se va a determinar calculando los 900, que son los resultados financieros totales, 960, menos los 60 que corresponden a la financiación específica. Esto se va a dividir por los 6.000 que son los préstamos generales, dando una tasa promedio de capitalización de 15%. Esta tasa de 15% se va a aplicar entonces a no todo el activo elegible, es decir, no los 7.000, sino
la proporción del activo elegible que no se financió específicamente, es decir, 7.000 menos 400, lo cual arroja un total de 990 pesos. Por lo tanto, el monto total que podríamos capitalizar, siguiendo los cálculos antes mencionados, es de 1.035 pesos. No obstante, el límite en este caso va a ser, obviamente, el total de los intereses que se incurrieron en el periodo. Por ende, 945 va a ser, en este ejemplo, el límite para la activación. Por último, cabe preguntarse cuándo inicia y cuándo culmina la capitalización de costos financieros. El inicio viene dado por el cumplimiento de 3 condiciones. La primera es que se hayan incurrido en desembolsos en relación con el activo. Esto implica que tienen que haberse realizado pagos en efectivo, transferencias de otros activos o se hayan asumido pasivos que generen intereses. Por ende, cuando se haya incurrido en un gasto, pero como contrapartida haya, por ejemplo, una cuenta por pagar que no genera intereses, esta primera condición de que haya habido desembolsos en relación al activo no se estaría cumpliendo. La segunda condición es que efectivamente se haya incurrido en costos por préstamos. Y la tercera condición es que se estén llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o para su venta. Estas actividades incluyen tanto la construcción física del activo como determinadas tareas técnico-administrativas que sean necesarias. Por ejemplo, la obtención de determinados permisos. No obstante, la mera posesión del activo, sin que se esté llevando a cabo ninguna actividad, no sería una situación en la cual estaríamos en condiciones de dar comienzo a la capitalización. Entonces, por ejemplo, si incurrimos en gastos a partir del 1 de marzo, tomamos un préstamo específico el 1 de junio y la actividad de construcción comenzó el 1 de abril, recién a partir del 1 de junio estaríamos en condiciones de dar inicio a la capitalización. ¿Y qué sucede cuando se suspende el desarrollo de la obra? Bueno, en este caso también es necesario suspender la capitalización de intereses. No obstante, no toda suspensión va a dar lugar a que se interrumpa la capitalización. Si esta interrupción es normal, la capitalización de intereses no va a cesar. Por ejemplo, la suspensión de una construcción un fin de semana por el hecho de que los fines de semana no se trabaja, no va a dar lugar a la suspensión de la capitalización en esos días. Tampoco se va a interrumpir cuando la suspensión se debe a un retraso temporal que es una parte necesaria del proceso para poner el activo en condiciones para su uso o venta. Por ejemplo, si la obra debe suspenderse durante un mes porque se necesita que ciertos materiales se afiancen, esto no va a dar lugar a la suspensión de la activación de intereses. Inclusive si estas tareas necesarias son de carácter técnico administrativo. Por último, la finalización va a tener lugar cuando todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo hayan sido realizadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de un edificio, si únicamente está pendiente la decoración conforme los gustos del comprador, la capitalización va a cesar cuando se terminó sustancialmente con su construcción. De la misma forma, si se están construyendo, por ejemplo, 3 edificios para una planta y se culmina con uno de ellos, la capitalización va a culminar por la porción que está terminada. Con esto concluimos esta reseña de la NIC 23. Si existen dudas adicionales, siempre pueden escribirnos a los correos que fueron circularizados en su oportunidad. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo encuentro.